Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Secretaría de Educación Jalisco les da la más cordial bienvenida a esta plática que vamos a tener hoy, que la verdad creo que es un tema con una gran trascendencia. Me permito decirles el título, que es Las 9 dimensiones neuroeducativas y su aplicación en el aula, impartido por Enrique Casillas Padilla, y les voy a platicar un poquito algo acerca de él. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio ICIDEM. Tiene un posgrado en Neuroeducación por la Universidad de Barcelona, es profesor de escrituras académicas y profesionales en instituciones como ICIDEM, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el Gobierno de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Jalisco y la Universidad Marista de Guadalajara. Es profesor de posgrados en Educación en la Universidad Marista de Guadalajara y en el Edge Hub School of Innovation en Aguascalientes. Autor y ponente de trabajos sobre la enseñanza de la escritura académica en revistas y congresos nacionales e internacionales. Miembro del Buró de Revisores del Diario de Neuroeducación de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. La verdad, creo yo que me quise dar a la tarea de platicarles de quién es y en dónde ha estado, porque de veras que tenemos a un gran ponente con este tema. La descripción del trabajo que él viene a presentar no se las quiero decir, porque realmente yo creo que nos va a sorprender a todos, y sin más les deseo que así como yo disfruten de esta plática, de esta conversación que nos va a llenar de muchísimo que podamos nosotros implementar en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Bienvenidos sean todos, bienvenido seas Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues si les parece vamos a comenzar. Como bien decía el maestro, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de las 9 dimensiones neuroeducativas y su aplicación en el aula. Me gustaría que comencemos ya en el ajo, porque tenemos 50 minutos, entonces no quiero que se nos vaya el tiempo. Vamos a comenzar, pero vamos a ir con calma. Si no vemos las 9, espero que las 5, 6 o 7 que veamos, las veamos con suficiente profundidad y sobre todo estemos en condiciones de hacer aplicaciones en nuestra vida como docentes. Y bueno, para poder comenzar me gustaría que hablemos de qué es la neuroeducación. La neuroeducación es una nueva perspectiva sobre la educación. Es una perspectiva transdisciplinaria, compleja, que trata de integrar la investigación de la neurociencia en la educación, del estudio del cerebro, para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Consiste básicamente en estudiar los mecanismos cerebrales subyacentes al aprendizaje y la enseñanza. Fíjense que me gustaría lanzar una frase con la que no estoy totalmente de acuerdo, pero que vale la pena que consideremos y que sirve para entender de manera muy clara a qué nos referimos cuando hablamos de neuroeducación. Hay alguien que dice que enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como diseñar guantes sin haber visto una mano. No estoy totalmente de acuerdo, porque conozco personas que en su vida han estudiado las perspectivas neuroeducativas y son extraordinarios maestros, como estoy seguro que lo son todas y todos ustedes. No se necesita. Mi trabajo de grado en la Universidad de Barcelona lo comencé hablando de Chonito Mat, un señor de mi pueblo que en su vida estudió más allá de la primaria y que me dio los rudimentos de qué es la educación. Yo a los 13 años comencé a dar clases en una escuela religiosa de catecismo, los que son católicos, y entonces empecé ahí y él me decía, mira, haz esto y haz esto y haz esto. Cuando llegué al posgrado dije, ¿cuánta razón tenía Chonito Mata? Un señor que no estudió más allá de la primaria. Entonces, si bien la perspectiva neuroeducativa nos da herramientas para hacer mejor lo que hacemos, no es verdad que es indispensable para ser profesores. Pero no porque no sea indispensable significa que todas nosotras, todos nosotros, curiosos del aprendizaje, enamorados del aprendizaje, y por eso estamos aquí, no nos vayamos a acercar a ella para profesionalizar nuestra práctica, ¿de acuerdo?
Entonces, me gustaría que nos aproximáramos a estas 9 dimensiones neuroeducativas, teóricas y prácticas, que sirven como nodos conceptuales, dice ahí, descriptivos y prescriptivos. No pensé que la pantalla iba a ser tan chiquita y entonces tiene mucho texto, así es que ya saben que la tecnología puede fallarnos. Pero bueno, son nodos descriptivos y prescriptivos y esa es la naturaleza de la neuroeducación. Tiene una dimensión descriptiva, es decir, nos dice cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo en tanto vehículo para el aprendizaje. Ay, se desconectó. Y luego de describir, es decir, de ayudarnos a entender de qué manera aprendemos, estamos en condiciones para luego obtener prescripciones, es decir, indicarnos de qué manera podemos diseñar nuestras clases para, de ese modo, optimizar nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces estas 9 dimensiones describirán un fenómeno vinculado con el aprendizaje y la enseñanza, pero además en una segunda parte del análisis de cada una de las dimensiones les haré unas recomendaciones, no quiero decir prescripciones, es decir, indicaciones rigurosas a seguir, pero sí indicaciones que la ciencia confirma que efectivamente funcionan para hacer mejor nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces también me gustaría decir que son ejes articuladores para la planeación, para el desarrollo de nuestras clases y para la evaluación. Desde el momento en que estamos planeando, y cuando digo planeando, me refiero a planear políticas educativas o hacer una planeación didáctica que se va a aplicar directamente en el aula. Sirve para esto también, para desarrollar nuestras clases y para evaluar. ¿En qué medida nuestra evaluación se corresponde a aquello que funciona para favorecer el aprendizaje? Bajo el entendimiento de que evaluamos para favorecer el aprendizaje y no evaluamos solamente para categorizar individuos. ¿Va? Pues bien, vamos entonces a entender que estas 9 dimensiones surgen, se las voy a platicar, ¿sí? Quienes están en casa, que les agradezco mucho que estén viéndonos, podrán verlos de mejor manera, surgen de la articulación entre las neurociencias, entre la psicología y la pedagogía, cuya articulación da en el centro, en este diagrama de Venn, a la neuroeducación, ¿sí? Tracy Tokuhama Espinosa, creadora junto con otro equipo de profesores de la Universidad de Harvard, dice que tenemos que ir del laboratorio a la escuela y de la escuela nuevamente al laboratorio, es decir, ver que la ciencia demuestra que funciona, eso que la ciencia ha demostrado que funciona en el aula, llevarlo ahí y ahí también hacer análisis para investigar nuestra propia práctica y en ese círculo virtuoso seguir mejorando cada vez. Porque por más que nos digan lo contrario, la educación es una permanente experimentación. Es ensayo y error. Y el error no como algo que se castiga, sino el error como la oportunidad para identificar qué necesitamos resolver para mejorar. ¿Va? Entonces, a partir de ahí estamos identificando estas 9 dimensiones que comienzan con algo muy importante, déjenme ver, que son las emociones. Iremos a la motivación, si leyeron la descripción que se encontraba en la página, la atención, la memoria, que hablaremos de la memoria y trataremos de tumbar el mito de que aprender no es memorizar. Eso es la mentira más grande de los últimos 30 años. Aprender es memorizar, ya hablaremos de eso. Hablaremos del ejercicio físico, hablaremos del sueño, del juego, de la creatividad y finalmente de la cooperación como las 9 grandes dimensiones que considera la neuroeducación como indispensables para la construcción de nuestra experiencia educativa. Si algunos de ustedes tienen curiosidad, pues les paso la presentación o podrá estar luego en YouTube, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar hablando de las emociones. Y para eso me gustaría hacerles una pregunta que no quiero que me respondan, sino que dentro de ustedes lo hagan. Recuerden a su mejor profesor o profesora en la vida. Estoy casi seguro que el mejor profesor o profesora de su vida no es el más sabio, sino el más entrañable. Ese que se hacía digno de afecto,
de admiración en combinación, porque hay personas que admiramos pero no son los mejores profesores de nuestra vida. Las emociones son fundamentales porque déjenme que les digo algo, y aquí es donde entra la neurociencia. Su cerebro tiene como segunda función pensar. Su primera función es sobrevivir, y los mecanismos evolutivos para la supervivencia son las emociones. Estamos diseñados primero para experimentar emociones que para pensar. Siendo la escuela el espacio privilegiado para generar pensamiento, si no está acompañado de emociones de valencia positiva, no lograremos el aprendizaje efectivo. Son indispensables. Para eso me gustaría, algo que dice Rosa Casafón, una neurocientífica catalana: en las decisiones más trascendentes, si me permito leer, creo que no tenemos que tenerle miedo a leer. El lugar de los maestros es el lugar privilegiado de la lectura, o debería serlo. En las decisiones más trascendentes, en relación con nuestra supervivencia, no existe siquiera la participación de la razón. Para sobrevivir, la razón tiene muy poco lugar. Y en el resto, las emociones tienen una participación capital. En ese resto está ir a la escuela, ese invento que el exceso de tiempo libre como especie nos obligó a crear. Tienen demasiado tiempo libre los cachorros de ser humano. ¿Sí? El cachorro de Homo sapiens dura 18 años de ser cachorro, es demasiado tiempo. Necesitábamos como especie inventar un lugar para enseñarles a ser humanos. Ojo, maestros, maestras, en su escuela no enseñan matemáticas, no enseñan física, no enseñan lengua, enseñan a ser humanos. ¿Sí? Y ese lugar privilegiado para enseñar a ser humanos tiene en las emociones un compañero fundamental. Todo, conciencia, memoria, percepción, aprendizaje, absolutamente todo está bajo la influencia de las emociones. Alegría, miedo, coraje, o ira, asco, desagrado, todas estas emociones primitivas, prerracionales, son protagonistas del proceso de aprendizaje. Es más, el área vinculada con la generación del aprendizaje, el hipocampo, esta estructura subcortical del cerebro, está en la misma zona donde se encuentran todas las estructuras que gestionan las emociones. El núcleo de accumbens, las amígdalas, todas estas estructuras donde se encuentra la memoria, el espacio de gestión de la memoria, también están las que gestionan las emociones. Son físicamente, no solamente en términos pedagógicos, son físicamente inseparables. Y el miedo es el peor enemigo del aprendizaje. Hablaremos de eso ahora. Los procesos emocionales y cognitivos son complementarios entonces. ¿Hasta aquí vamos claros? Y entonces vamos a hablar del clima emocional en el aula, las aplicaciones en el aula, eso prometí, ¿no? Las 9 dimensiones neuroeducativas y su aplicación en el aula. Entonces hablemos de esto. Las emociones positivas vinculadas con el sistema dopaminérgico, con la generación de placer, están vinculadas con una estructura que se llama hipocampo. El hipocampo se llama así porque parece un caballito de mar, ¿eh? Y el hipocampo es la estructura del cerebro vinculada con el almacenamiento de la nueva información, de todo lo que percibimos por medio de los 5 sentidos durante un día, se resguarda ahí. Sin embargo, si no hay un ambiente emocional positivo donde hay comodidad, donde hay alegría, donde hay confianza, se activa una estructura que se llama amígdala vinculada con el estrés, con el miedo, y que nos hace que sea poco inteligente pensar. Cuando alguien siente miedo, el miedo es la emoción que nos avisa de que estamos en peligro, ¿cierto? Cuando estamos en peligro, es poco inteligente pensar. Piensen en lo siguiente. Es un ejemplo que siempre doy, entonces más de alguna, porque veo caras conocidas, más de alguna persona ya lo ha escuchado. Imaginen ustedes que están en la sabana africana, viene un león, está enfrente de ustedes
y entonces ustedes sienten que se los va a comer. Si ustedes se ponen a pensar, disculparán mi francés, pero es hasta pendejo, ¿sí? Porque dices, viene un león, viene a 50 kilómetros por hora, está a 700 metros. En lo que ustedes hacen el cálculo, ¿qué pasó? Se los comió el león. El miedo me dice estoy en peligro, se bloquea el neocórtex, se bloquea el hipocampo y lo único que estamos en condiciones de hacer es de huir, atacar o escondernos, es decir, buscar sobrevivir. Si ustedes, profesores, provocan miedo como mecanismo de regulación disciplinar en el aula, están logrando eso, tenerlos controlados, pero no les están permitiendo tener condiciones cerebrales, fisiológicas para aprender. El miedo no permite aprender. Y esto es el diseño de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que generar emociones positivas, evitar en la medida de lo posible el distrés. El estrés es indispensable, el estrés nos genera noradrenalina, nos genera cortisol, estas sustancias que nos ponen en alerta para poder resolver cosas de manera muy rápida y es necesario estresarnos. El estrés no es negativo, ¿sí? Concretamente el estrés positivo se llama eustrés. Pero hay un tipo de estrés negativo, el distrés, que es estrés vinculado con la teoría de la carga cognitiva, que es una teoría que dice, a ver, profes, si estás explicando el trinomio cuadrado perfecto o esas cosas que tengo 37 años sin usar, ¿sí? Si estás enseñando el trinomio cuadrado perfecto y además de eso le cargas que tiene miedo el alumno, el miedo es una carga adicional al de comprender el trinomio cuadrado perfecto. Ese miedo le está estorbando, está generando estrés negativo. Tenemos que generar entonces entornos emocionales positivos para favorecer el aprendizaje, ¿sí? Estrés docente provoca contagio emocional negativo. ¿Hay directivos aquí? Sí, levanten su mano quienes sean directivos. Vale, queridos directivos, subrayen esto, ¿sí? El estrés docente provoca contagio emocional negativo. Si ustedes someten a estrés innecesario, que yo sé que ustedes la secretaría luego lo somete a estrés, pero si ustedes someten a estrés a sus profesores en exceso, eso se contagia, ¿sí? Se llama armonización emocional. Si nosotros, gracias al sistema de neuronas espejo, vemos a alguien triste, podemos empatizar y ponernos triste. Si vemos a alguien feliz, empatizamos porque estamos diseñados evolutivamente para eso y entonces vamos a generar comodidad. Entonces, consideremos esto está regalado para ustedes, directivos. Hagamos uso del humor como distensor emocional. No tengan miedo de decir estupideces en frente de sus alumnos. Bueno, yo sé que no seríamos profesores si tuviéramos preocupación de hacerlo, pero no les dé temor distender el ambiente con humor. El humor relaja el ambiente, hace cortocircuitos atencionales, permite que volvamos a tener atención plena. Entonces usemos el humor y usemos dos efectos psicológicos fundamentales, el efecto Pigmalión positivo y la mentalidad de crecimiento. El efecto Pigmalión es ese que sucede, y porque así funciona, es un efecto psicológico. Si ustedes, siendo una autoridad, le dicen a un alumno que no puede, se va a esforzar con toda su capacidad para no poder. Si como padre, como madre o como maestro, figuras de autoridad, le dices a un alumno, eres incapaz, no puedes, qué torpe, el alumno va a decir, él es el adulto, y si dice que no puedo, no puedo. Entonces aprovechemos este efecto, pero de manera positiva, haciéndoles creer, ¿sí? Porque las creencias son fundamentales en la construcción de la identidad del sujeto. Hagámosle creer que sí pueden y además la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck dice, tenemos dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es esa que nos hace creer que yo puedo hasta aquí, no puedo más. Eso es mentira. Tienen 86,000 millones de neuronas, 10,000 conexiones puede hacer cada una a lo largo de su vida. Tienen 15 a la 10ª potencia, es decir, como muchos billones y billones de capacidad de conexiones neuronales.
Esas son condiciones fisiológicas para hacernos entender que podemos hacer lo que querramos. Si un niño no puede hacer algo, digámosle, no puedes, todavía. No puedes. La mentalidad de crecimiento incorpora en nuestras frases tóxicas el todavía y abre la posibilidad a que con esfuerzo y dedicación sí podamos hacer las cosas. Las emociones, queridas y queridos profesores, son entonces fundamentales. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos de la motivación. Levante de la mano quienes de ustedes están aquí por voluntad propia. Nadie los mandó. Pues nada, les agradezco muchísimo. Yo también. Eso es motivación. Ya había alguien que no. Entonces, fíjense bien, eso es la motivación. La motivación es la fuerza interna que nos mueve a hacer algo. Ustedes tienen una fuerza interna que los hizo llegar aquí, que las hizo llegar aquí. Es aprender, es la curiosidad, es la intención de aprender algo nuevo, es la intención de mejorar nuestra práctica docente. Y tenemos motivación. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes sientan motivación de memorizarse la tabla periódica de los elementos? Sí, a mí, yo no sé cómo le hice, pero todavía estoy hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio. Bueno, en fin, después de unos meses que estudié la tabla periódica de elementos, hace poco que fui estudiante de prepa, la motivación tiene que venir de algún lado, y esto que está ahí, que dice Jesús Guillén, es fundamental. Los humanos tenemos una premisa motivacional fundamental: buscamos el placer y evitamos el dolor. Apréndete la tabla periódica de los elementos, si no te quito la switch. Me quitan la switch es dolor, tengo la switch es placer. Así funcionamos. ¿Eso es conductismo, fuchi popó malo? Pues sí, funciona, ¿sí? Tenemos eso, pero tendríamos que hipotéticamente buscar la motivación intrínseca, es decir, que surja del interior de los estudiantes, surge de las propias ganas de aprender, como las de ustedes. Sus ganas, su motivación, sus ganas de aprender los traen aquí y obtenemos placer intelectual de estar acá. Eso tendríamos que lograr. La mayoría de las veces no sucede porque los adolescentes, los niños, si no hacemos que sea significativo lo que enseñamos nosotros, no lo va a hacer, porque déjenme que les digo algo, el aprendizaje significativo por sí mismo tal cosa no existe, ¿eh? Es que tiene que ser aprendizaje significativo. ¿Qué demonios significa eso? Para que algo sea significativo, tú y yo como profesores tenemos que hacer seducir. Dice un pedagogo, el conocimiento tiene que tener algo de erótico, es decir, algo de seductor, algo que lo haga atractivo, algo que lo haga deseable. Y esa es una de las competencias docentes del siglo XXI. Los que estudiamos el siglo pasado, yo soy de pueblo, soy de un pueblo que se llama Valle de Guadalupe, y entonces, pues ahí todavía se acostumbraba cuando yo era niño que el profe tenía sus varitas y zorrajaba trancazos para aprender. Esa era una motivación extrínseca, un estímulo exterior muy elocuente pero muy salvaje. ¿Cómo le hacemos ustedes y yo para darle eso de erótico, eso de deseable, eso de placentero, eso de que querramos tenerlo con nosotros al aprendizaje para que sea significativo, para que sea relevante y para que sea transferible? Se los dejo de tarea, igual y podemos tener otra conversación en Recrea del próximo año. Pero es importante que busquemos encontrar la motivación, una motivación inicial que se logra ayudándole al estudiante a entender que lo que vamos a aprender sirve de algo. Porque si el profe llega a llenar el pizarrón sin explicar por qué ni para qué, eso no va a servir de gran cosa. Tiene que tener una motivación inicial, una puerta de entrada que haga seductor, interesante, que motive la adquisición del conocimiento, y además de una motivación inicial que tenemos siempre que empezar aquí. Una motivación inicial es una historia, datos, un para qué, de qué te va a servir, cómo lo vas a vincular, una pregunta detonadora.
Luego de esa motivación inicial que hace significativo el aprendizaje, tenemos que tener una motivación de logro. Es decir, si adquieres este aprendizaje, ¿qué vas a lograr a cambio? Y entonces en la bonita educación mexicana y del mundo tenemos algo muy eficiente que se llama calificaciones, ¿cierto? Y las calificaciones generan motivación de logro, sí. Pero entonces los alumnos, centrados en adquirir puntos, están más interesados en entregar cosas que en aprender cosas. ¿Cómo le hacemos para que esto no suceda? Depende de un esfuerzo de formarnos en la seducción. El conocimiento ha de ser seductor para que sea motivante. ¿De acuerdo? Y ahí está es la molécula de la dopamina. La dopamina es una cosa maravillosa. Es lo que nos hace que estemos bien, que nos sintamos cómodos. La serotonina nos hace estar cómodos con los demás. La dopamina nos hace estar cómodos con cosas, con ideas, con conocimiento. Si estoy logrando que en este momento ustedes se sientan cómodas y cómodos aquí, significa que hay un caldo dopamínico en su cerebro que los está haciendo sentir bien. Y por tanto están motivados y eso es maravilloso. La motivación tiene eso como clave. Y esto también va para los directivos, queridos directivos y directivas. El docente debe estar motivado para motivar. Si no chiqueo a mis profes, si soy una sombra que vigila y que tortura, no van a tener motivación. Bueno, sí, van a tener una motivación que se llama cheque, pero no una motivación comunitaria, no una motivación que los lleve a querer construir comunidad. Y si se acuerdan de este proyecto de la nueva escuela mexicana, aula, escuela, comunidad, ¿no? Esta articulación social, darle relevancia al conocimiento, no lo vamos a lograr si nuestros profesores no están motivados. Y queridos amigos y queridas amigas, la curiosidad está en la base del aprendizaje. ¿Ustedes son hombres y mujeres, personas curiosas? ¿Les interesa aprender cosas nuevas todo el tiempo? En el momento en que pierdan eso, por favor, dejen de ser profesores. Háganse un favor y háganle un favor a México. En el momento en que dejen de ser seres humanos curiosos, dejen de ser docentes. Y yo sé que no sucederá pronto. Tenemos que tener curiosidad, dice Francisco Mora Teruel, uno de los grandes tótem de la neuroeducación. La curiosidad es un fenómeno conductual, ojo, se tiene que manifestar en la conducta del que deriva la esperanza de obtener logros. Una persona curiosa no es alguien que dice soy curioso y está sentado esperando a que le lleguen cosas, a que le llegue información, a que le lleguen capacitaciones. Es una persona que motivada del latín movere, se mueve a buscar. Tenemos que movernos y buscar que los alumnos se muevan. Abran el celular en el salón de clases, que busquen en Wikipedia, que se vayan ahí, motívenlos a que busquen más allá, porque adivinen qué, la información la comparte mejor el internet que ustedes. Su chamba es motivar a que la gente busque. ¿Es mejor Wikipedia y ChatGPT que ustedes para dar información? Sí, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, humanidad. Y como seres humanos tenemos que motivar esto, tenemos que motivar la curiosidad. Algunas claves en el aula: despierten la curiosidad, pongan preguntas, pongan datos, cuenten historias. Contar historias es el mecanismo más maravilloso para conquistar la atención de la gente. No fue premeditado, no fue fortuito, sino premeditado que les hablara. ¿Se acuerdan cómo se llama ese viejito que cuando yo tenía 13 años me enseñó a ser profe? Chonito Mata. Esa historia trata de esto, de generar curiosidad, de generar ese engage, ese enganche emocional, ese enganche con el conocimiento y que digas, sirve de algo y me va a servir. Y Chonito Mata para muchos de ustedes se va a quedar guardado en su memoria por un tiempo. ¿Sí? Despierten la curiosidad, enséñenle a los alumnos para qué sirve y por qué es relevante el conocimiento. Háganlo significativo. Si nosotros no le enseñamos al alumno para qué sirve acentuar, no va a ser relevante acentuar. Si les enseñamos a comunicarse en público y no les enseñamos para qué sirve comunicarse en público, hemos
fracasado. El making sense, el darle sentido al conocimiento. ¿Para qué sirve? Y eso genera entonces curiosidad y motivación para seguir aprendiendo. Demos retos adecuados, profes. Luego de la pandemia, nosotros nos hicimos esclavos del programa y queremos seguir cumpliendo con un programa para el cual los estudiantes no tienen condiciones. Porque hay retrasos en la adquisición de conocimientos y todos estamos de acuerdo aquí, ¿cierto? Si nosotros no ponemos retos adecuados, es decir, conocimientos al alcance en la zona de desarrollo próximo, ¿se acuerdan de Piaget? ¿Sí? Si nosotros les ponemos conocimientos fuera de su alcance, estaremos cometiendo un grave error, porque estaremos atentando con algo que también dice la neuroeducación, la idea de autoeficacia. Es decir, el estudiante que se expone continuamente a un aprendizaje al que se siente incapaz de acceder, pienso en cualquiera de las asignaturas o áreas del conocimiento que ustedes compartan, y entonces no puedo un mes, no puedo el siguiente mes, no puedo el siguiente mes, su autoeficacia, su idea de capacidad se verá al mínimo y adivinen qué va a suceder, va a ser incapaz de aprender ese conocimiento, lo vamos a desmotivar. Adecuen de la puerta del salón hacia adentro, aunque directivos tápense los oídos, de la puerta del salón hacia adentro, ustedes son el rey, con dinero y sin dinero, ¿sí? Ustedes son el rey y la reina, ustedes mandan, tomen las decisiones que tengan que tomar. Siempre pensando en el bien de los estudiantes. Y bueno, que los estudiantes tomen protagonismo, que haya autonomía, es decir, que el estudiante sienta que yo hablo su propio lenguaje, que me intereso por sus temas. Ojo, podemos tener 30, 40, 50, 60 años, pero si queremos ser profesores tenemos que conocer a aquello que les interesa a los estudiantes, ¿no? Yo soy usuario recurrente de TikTok por fines estrictamente investigativos, ¿sí? Yo lo hago nada más por estar en la onda con los estudiantes, no es cierto, pinche adicción, ¿verdad? Que nos genera esas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Y también tiene que ver con la dopamina, pero más cercano a las anfetaminas que al aprendizaje, tiene que ver el TikTok o el Instagram, pero no es tema. Las metanfetaminas como el cristal y el Instagram y el TikTok siguen la misma ruta adictiva, ¿sí? La ruta dopaminérgica del núcleo de accumbens. Tenemos que ser súper cuidadosos. Pero más allá de esto, tenemos que darles protagonismo a los estudiantes y para eso hay que llevar los temas que a ellos les interesan. Vamos a hacer una investigación vinculada con ciencias, con matemáticas, con lengua, hacer estos proyectos que ahora nos motiva a hacer la nueva escuela mexicana, pero utilizando los temas que a ellos les interesan. ¿Sí? Yo tengo muchos años enseñando escrituras académicas y profesionales y mis estudiantes de grado y de posgrado me dicen, Quique, es que me dejas escribir sobre lo que a mí me interesa y eso me motiva. Digo, pues claro, vas a investigar sobre el enfrentamiento entre Francia y España a principios del siglo XIX. Y mis alumnos dicen que tenía unos alumnos en la Facultad de Derecho del ITESO que uno de ellos hizo una investigación sobre la asesoría jurídica en TikTok y se puso a investigar a los TikTokers abogados. Hizo un trabajo espectacular. Si lo hubiera puesto a hacer una investigación sobre derecho natural o sobre derecho romano, hubiera hecho una pendejada. Tenemos que motivarlos a través de permitirles estudiar lo que para ellos es importante o relevante y valorar continuamente el progreso. Estar cerca de ellos, revisar el progreso. ¿Están ustedes de acuerdo? Recordando cuando estuvieron en la universidad, en la normal, si un profe no les daba acompañamiento, si revisaba continuamente su trabajo, se desmotivaban. Sin embargo, cuando estaba presente, atento, continuamente con ustedes, esto generaba que ustedes estuvieran motivados. Entregas cortas generan más motivación que una entrega larga que tiene mucho periodo de tiempo para entregar. En 2 semanas me entregas eso, no. Entrégame cada 3 días un avance, por ejemplo. Y esto genera más motivación. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien,
Y bueno, los criterios de evaluación claros son fundamentales, ¿eh? Si no tenemos criterios de evaluación claros, si somos profes autoritarios que porque lo digo yo, van a hacerles caso, pero no van a aprender, ¿vale? Súper. Hablemos de la atención. Pónganse de pie todos, por favor. Rapidísimo. Bueno, quienes están en casa también pónganse de pie un segundo, si les es posible. Volteen con una de las personas que están a su lado y denle la mano, salúdenle y pregúntenle cómo se llama. Los que ya se conocen no vale. Preferentemente. ¿Sí? Siéntense. Después de media hora de conversación, lo que acabo de hacer es un shortcut atencional. Acabamos de hacer un cortocircuito atencional. Rompí la atención que estaba centrada en un solo estímulo, yo, la cortamos. Bueno, quienes están en su celular viendo otras cosas, evidentemente debido a esta adicción vinculada más con las metanfetaminas que con el aprendizaje, que por eso no somos capaces de soltarlo, como les decía hace un momento, no es juicio, es descripción, quienes estaban poniendo atención acá durante esta media hora, no tuvieron oportunidad de un cortocircuito atencional, lo necesitaban. Lo hicimos. Hagan esto, hagan cortes emocionales, cortes atencionales por medio del humor, por medio de estas activaciones y este descanso activo. La atención se abre y se cierra, y ahora les explico por qué les presento esto. Se abre y se cierra, resulta del proceso de la curiosidad. La curiosidad se abre al principio, a medias está un poco bajona, y al final, cuando sabemos que algo se va a acabar, volvemos a tener atención, ¿sí? Preeminencia y recencia, es así como funciona la atención. Todo chispazo perceptivo emocional abre estas ventanas a la atención. La atención es como ventanas que se abren y se cierran. No le exijan a sus estudiantes atención. Por ejemplo, yo soy coordinador académico en el Colegio Cervantes Costa Rica de aquí de Guadalajara, y a todos nuestros alumnos tenemos una caja de resguardo a la entrada de los salones y todos dejan su celular. Nadie tiene celular al entrar a clases, ni el profesor. Algunos, estoy viendo uno allá atrás, algunos a lo mejor sí, pero no lo tienen. Esto permite que nuestra incapacidad regulatoria, porque somos incapaces, tenemos un proceso adictivo, ¿sí? Como somos incapaces, nosotros de manera externa les ayudamos a regularse. Y esto permite que la atención tenga menos estímulos que la rompan o que la distraigan. ¿Por qué? Porque es corta, porque es limitada. Y entonces tenemos que entender algo, sin atención no hay aprendizaje. A ustedes les ha pasado seguramente en este tiempo que estuvimos en webinars, cursos y todos estos nombres payasos que le ponemos a conversaciones. Recordarán ustedes que cuando estaban ahí, ustedes estaban viendo algo, se distraían un segundo en el celular, cuando volvían ya no sabían de qué estaban hablando ahí enfrente. Queridas y queridos profesores, sin atención no hay aprendizaje. No hay posibilidad de aprendizaje si no ponemos atención, ¿sí? Para esto necesitamos activar 3 estructuras, por eso es tan compleja la atención. Lo primero que necesitamos para poner atención es estar despiertos. Quien esté despierto, levante su mano derecha, ¿sí? Bájela. Súper. Queridos y queridas profesores, necesitamos estar despiertos, es lo primero que necesitamos para poner atención, ¿están de acuerdo? Pero además de estar despiertos, necesitamos una segunda cosa que se llama red de orientación, una serie de estructuras que están vinculadas con la selección de un estímulo relevante. En un salón de clases, por favor consideren esto, en un salón de clases saturado de la decoración, de pellón, de foamy, de colores, un montón de cosas, están intoxicando la atención de sus estudiantes. Estamos condenando a los estudiantes a que sean incapaces de poner atención. Tengan un salón de clases sobrio, un salón de clases sobrio, de tal manera que sus estudiantes les elijan a ustedes, les seleccionen como el estímulo relevante y así les pongan atención. Esos horribles salones con la planta, la biblioteca de aula, el FOMI, no estoy cuestionando, ¿quiénes son educadoras aquí?
Bueno, queridas educadoras, tómenlo en cuenta por si sirve, ¿sí? Tómenlo en cuenta por si sirve. Y queridos alumnos, porque en este momento y todo el tiempo, además de maestros, somos alumnos, ¿cierto? ¿Tenemos disposición de aprender? Maravilloso. Queridos maestros, alumnos, además de estar despiertos, de orientar nuestra atención a un estímulo, tendríamos que hipotéticamente ser capaces de regularnos y centrarnos durante un periodo de tiempo determinado en ese estímulo para aprender. Despierto, dirijo, mantengo la atención en el estímulo que es el conocimiento y ahora sí, aprendo. Entonces, esto tiene implicaciones en el aula, ¿sí? Esta atención consciente se llama atención ejecutiva. Habrá, creo que, un taller sobre funciones ejecutivas después de esta conversación. ¿Cómo favorecerla? Para favorecerla, hacer ejercicio físico, meditar, hacer actividades reflexivas, no automáticas. Profes, no dejen 60 ejercicios del mismo tipo a sus alumnos, no sirve de nada. Saturan una estructura que se llama memoria de trabajo y generamos la ilusión de saber. Pero adivinen qué va a pasar al día siguiente, no se van a acordar de absolutamente nada. Es mejor hacer pequeñas sesiones de trabajo durante varios días que una sesión larguísima de 60 ejercicios que no ayudan para aprender, sino para saturar la memoria de trabajo, que es limitada y genera ilusión de aprendizaje, ¿sí? Dividamos tareas complejas en otras más pequeñas, suministremos recompensas, calificación, feedback, es decir, demos retroalimentación cualitativa verbal, no solamente puntos, ¿vale? Y evitemos el multitasking. Queridos profesores y profesoras, particularmente maestras, les han engañado, no son multitasking, no son. Es un invento del machismo histórico. Los hombres, como somos muy perezosos, le decimos, no, es que tú puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo y la esposa es la agenda y la esposa se acuerda del cumpleaños, del aniversario, atiende a los niños, trabaja, porque es un mecanismo de dominación. La ciencia tiene demostrado, el multitasking no existe. Si ponen su atención en una cosa, se la van a quitar a otra. Así de sencillo. Concentren la atención en el trabajo en una cosa. Y bueno, hablemos de la memoria y probablemente nos vamos a quedar ahí, nos faltarán algunas más. Y quiero que tengamos algo muy claro. A ver, la memoria funciona por medio de la conexión entre neuronas, ¿va? Esto se llama sinapsis. Esa conexión entre neuronas genera conexión entre ideas y eso se llama aprendizaje cuando conectamos ideas, ¿correcto? Y entonces esto se da por medio de la memoria. Tenemos que memorizar cosas. Adivinen qué está sucediendo para que yo sea capaz de tener esta conversación continuada durante 50 minutos. Estoy utilizando las palabras que tengo memorizadas y las estoy articulando. Sin memoria no hay aprendizaje posible. No hay pensamiento sin materia prima para el pensamiento. Tenemos que memorizar cosas y es una red muy compleja la del aprendizaje, pero el aprendizaje es adquirir información o habilidades y entendamos algo, aprender sin memorizar es ineficiente. Aprendí algo que me sirve para hoy. ¿Conocen esto de, ay, sí, lo vomitas en el examen y ya te olvidaste de todo? Pues claro, porque favorecemos esto, porque queremos calificaciones y no aprendizajes. El aprendizaje es algo que tiene mayor alcance en el tiempo y que tiene vinculación con nuestros intereses, con la curiosidad, con la motivación, con las emociones. Hay conocimientos que sí se tienen que memorizar. Las tablas de multiplicar se tienen que memorizar. Se tiene que memorizar la tabla periódica de los elementos, se tiene que memorizar la nomenclatura, se tiene que memorizar que se acentúan las agudas terminadas en NS y vocal, se tiene que memorizar. Porque tenemos defensores de no memorizar que estamos condenando a tener una civilización idiota. Se tiene que memorizar, aprender es memorizar, ¿sí? Y también tenemos que contextualizarlas. Donald Hebb en 1949 decía, las neuronas que se disparan juntas permanecerán conectadas.
El contexto es importante, generemos contextos en los que el conocimiento sea atractivo, sea seductor, sea interesante, guste, porque si llevamos miedo, condenamos a que el alumno sienta miedo de las matemáticas, sienta miedo de la física, sienta aburrimiento con la filosofía, sienta desinterés en la neuroeducación, por ejemplo, en este caso si ustedes están aburridos. Tenemos que generar emociones positivas porque vinculamos emociones con conocimiento, es imposible no hacerlo. Su mejor profesor de la vida era un profesor afectuoso, cariñoso, emocionante. Sean ustedes así. Y bueno, me voy a ir hasta aquí. La práctica de la redundancia sensorial. Esta teoría de los estilos de aprendizaje es una paparruchada, es un neuromito, no tiene ningún sentido. En las escuelas de todo el mundo se venden ideas de este tipo, es mentira. Para poder memorizar con eficiencia necesitamos redundancia sensorial. Que mi vista, que mi oído, que mi tacto, que mi olfato, que todo esté concentrado en el aprendizaje porque aprendo por todos lados. Su cuerpo es el vehículo del aprendizaje. Ustedes aprendieron que el suelo estaba caliente con las plantas de sus pies, no porque fueran visuales, vieron la pinche arena y se convencieron de que era caliente. ¿Vamos claros? Bien. Dejen de utilizar esta falsedad de los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, el multitasking y todas estas mentiras, que si me invitan el próximo año hablaremos de neuromitos. Ese sería un gran tema para Recrea en su 6ª edición. Bien, ejercicio físico es fundamental. Voy a ir muy rápido porque me quedan 4 minutos. El ejercicio físico, les voy a decir una cosa maravillosa. Se descubrió hace muy pocos años que el ejercicio físico aeróbico, que vincula las piernas, nadar, correr, hacer spinning, saltar, ya saben esto que está de moda en un brincolín, ajá. Bueno, todas esas cosas que generan aceleración cardíaca y respiratoria están vinculadas con la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo es la estructura cerebral vinculada con la memoria. Hacer ejercicio físico aeróbico de manera continuada a la edad de todos nosotros, al menos media hora diaria, genera reservas cognitivas y neuronales, crea nuevas neuronas que nos ayudan a aprender mejor. ¿Cómo traducimos esto en el aula? Realizar prácticas de educación física en las primeras horas del día generará mayor flujo de oxígeno, mayor flujo de sangre, mayor flujo de nutrientes al cerebro. Esto es, mejores condiciones para el aprendizaje. Si hay educación física, que sea en las primeras horas, no en las últimas. En las primeras horas, ¿sí? Favorecer el ejercicio físico en los descansos y los recesos, que no tengan recesos pasivos, que corran, que salten, que hagan algo mientras hacen ejercicio físico y hacer pausas activas como levantarse, saludar al de al lado y a lo mejor hasta conocen a alguien, ¿sí? Bien, y además de eso, dormir. Un cerebro que no duerme es un cerebro que no aprende. Sus estudiantes de primaria tienen que dormir al menos 9 horas. Los de secundaria y preparatoria al menos 8 horas. No les toca a ustedes como profesores, les toca a las familias. Lo que sí nos toca, bueno, aquí están todos los beneficios, se los comparto. Lo que sí les toca es que por favor tengan aulas bien iluminadas. La iluminación es una forma eficaz de inhibir la melatonina, ¿sí? Sustancia cerebral vinculada con el sueño. Cuando hay oscuridad, generamos en automático melatonina. Mucha iluminación. Y además, dosificar apropiadamente las tareas extraescolares. No dejen tareas que obliguen a que los estudiantes se tengan que desvelar, porque están atentando contra la higiene del sueño, ¿va? El juego es indispensable. ¿Quiénes de ustedes juegan en clase? Jueguen siempre. Yo juego con mis alumnos de posgrado. Jueguen siempre. El juego genera condiciones de socialización impresionantes, espacios no regulados de interacción que ayudan a los estudiantes a adquirir capacidades de autorregulación. Jueguen mucho, ¿sí? Introduce incertidumbre, novedad y desafíos, genera un entorno positivo para controlar la impulsividad y es un instrumento de expresión emocional. Concluyo. Sobre la creatividad no hablaré, pero déjenme que les digo, sí, y les diré solamente esto. Sobre la creatividad solamente diré esto. Cuando el alumno
es un receptor pasivo, no tiene que crear nada. Su capacidad creativa no se relaciona para el aprendizaje y entonces aprender es repetir. Si nada más consumen pero no crean, estamos condenando a que crean que tienen que obedecer y no crear. ¿Sí? La creatividad está vinculado con la emancipación, con la capacidad de rebeldía y con la capacidad de transformar el mundo. No hablaré de la sociabilidad porque no tenemos tiempo, se ha acabado, solamente quiero decir esto. Ahora se los comparto, ¿sí? La educación es un fenómeno complejo en donde el trabajo creativo, cooperativo y emocionante se basa en el compromiso de ustedes, de nosotros como profesores, compromiso de las familias, compromiso del Estado, compromiso de los estudiantes. La motivación debe estar en la base y debemos recordar que somos equipo, estudiantes, profesores y familias. Si no hacemos equipo, condenamos a los estudiantes al fracaso. Y fracaso es sometimiento. Una educación liberadora es una educación feliz. Muchísimas gracias. Bueno, me dicen que hay 5 minutos para preguntas. No sé si hay alguna pregunta. O si no hay preguntas, alcanzamos a ver la última parte de sociabilidad y trabajo en equipo. Muy bien, que esa no la alcanzamos a ver. Súper. Fíjense bien, a diferencia del resto de los animales, nosotros como especie, la especie Homo sapiens, somos la especie que más ha logrado. Construimos la cultura y el lenguaje, ¿cierto? Que son las dos tecnologías más poderosas que tenemos. No es el robot de limpieza, no es la freidora de aire, no es su celular, es la cultura y el lenguaje. Y estas dos tecnologías son resultado de la interacción social. Dos homínidos primitivos de hace 100,000 años, dos neandertales probablemente o algunos de nuestros parientes evolutivos, empezaron a hacer ruidos que progresivamente articularon hasta dar cabida al lenguaje, hasta construir esto que nos ayuda a que, ¿cuántos estaremos aquí? 60 desconocidos, podamos estar en paz sin mordernos, porque nuestros parientes más cercanos, los chimpancés o los bonobos, si estuvieran en un lugar como nosotros, nos agarraríamos a mordidas. Y nosotros no lo estamos haciendo gracias a la cultura y el lenguaje, a la civilización, y la escuela tiene un lugar importante en construir sociabilidad y cooperación. Y para eso nosotros hemos no nosotros, la evolución, que es arbitraria, que es fortuita, nos gusta creer que hay una inteligencia superior que la creó, pero de momento la ciencia nos demuestra que no existe tal cosa. Y entonces la evolución ha permitido que nosotros generemos una serie de estructuras que se llama sistema de neuronas espejo, que nos permiten que si yo bostezo enfrente de ustedes, van a bostezar. Y si ustedes están dándole de comer a un niño bebé en la boca y entonces hace esto, ustedes van a hacer eso también. Pero eso también sirve para experimentar empáticamente emociones. Que si ven a alguien en su rostro, le alcanzan a leer lo que siente. Y además de eso, logran saber qué está pensando el otro, se llama teoría de la mente, y esto nos ayuda a ser solidarios. Y en la escuela tenemos un mecanismo fundamental, porque la sociabilidad es el mecanismo evolutivo para que estemos aquí sentados sin mordernos. Y queremos que nuestros alumnos lo logren. Tenemos que fomentar la sociabilidad por medio de algunas acciones. Primero, promover la explicación entre pares. Hay alumnos que se les facilita más algo que a otros, ¿cierto? Ayuden, sus pares hablan el lenguaje que ellos entienden. Permitan que entre pares, y esto favorece la cooperación y la sociabilidad. 2, promuevan la cooperación como práctica de enseñanza inclusiva. Nuestras aulas cada vez son más diversas, cada vez son más plurales. La única manera de lograr una sociabilidad, una sociedad que integre a todos, es que esto sucede en el aula. En las casas no hay la diversidad que hay en el salón de clases. Construyan estos espacios de integración, la inclusión como práctica de enseñanza, nómbrenlos a todos, que todos tengan cabida en sus ejemplos y que todos puedan socializar con todos. Y finalmente, bueno,
Esto último es algo que le toca al Estado, no le toca a la escuela como tal, pero disponer de espacio inmobiliario adecuado para las prácticas cooperativas es fundamental, además de diseñar estrategias de evaluación que necesiten el trabajo cooperativo, que todos sean corresponsables de los logros de todos. ¿Va? Y bueno, nuevamente muchísimas gracias y espero pues que me inviten el próximo año y hablamos de neuromitos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes y como ya se nos puso de modo, el próximo año queda contratado desde ahorita, ¿eh? Porque yo creo que sobra intentar hacer una reflexión de que es sumamente interesante el tema que estamos revisando. Y bueno, pues de parte de Workshop Calidad de los Aprendizajes, de los aquí presentes y de las personas que nos ven en la virtualidad, pues no nos queda más que agradecer. Y a manera de detallito para reconocer esta aportación que nos hace, me permito leerle esta constancia que dice: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Enrique Casillas Padilla a los 24 días del mes de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, firmada por nuestro señor secretario. Entonces, millón de gracias. Gracias. Y un detallito para su escritorio. Muy bien, muchas gracias. Y otra más para ser Muchas amigables gracias. con el ambiente. Y bueno, les agradecemos muchísimo su asistencia. Nos regala una foto para allá. Les agradecemos mucho que la salida la hagamos por nuestra puerta hacia aquel costado.